Señor Jesús. Libro del profeta Malaquías, capítulo número 3. Malaquías, mi mensajero, capítulo número 3, versículo número 6. Un solo versículo con el cual iniciaremos la exposición de la palabra. Dice así, Malaquías 3:6, bajo la cobertura que siempre nos bendice, la del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios bendiga su palabra y a usted al escucharla puede sentarse, por favor. Bien, hoy vamos a exponer algo de la palabra que está demarcado en el libro del profeta Jeremías. No nos vamos a salir mucho de este libro, sino que expositivamente pues vamos a declarar algunas cosas importantes que están encerradas dentro de estos apenas 4 capítulos que tiene el último libro del Antiguo Testamento, ¿verdad? Que es el libro del profeta Malaquías, que significa mi mensajero, ¿verdad? Para Dios, su mensajero, un profeta de Dios verdaderamente, que según las investigaciones pues que se han hecho, se deduce que vivió en tiempos de Nehemías, en tiempos contemporáneos con Nehemías. No nombra ningún rey, no nombra ninguna época, pero por las características del libro y por ciertas referencias que se hace, ¿verdad? Y por cuanto los pecados que se denuncian en Nehemías, en Esdras también, están aquí en Malaquías, se deduce entonces que fue alrededor de unos 450 años antes de Jesucristo, un poquito antes de que viniera ese llamado silencio de Dios, ¿verdad? Antes que irrumpiera en la escena un nuevo profeta como lo fue Juan el Bautista. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Un libro escrito por Dios, así lo quiso Él, ¿verdad? Para condenar la baja condición moral que vivía el pueblo de Israel en ese tiempo, pero es un libro que al mismo tiempo se deduce en un fuerte llamado a la adoración, en un fuerte llamado a la genuina y sincera adoración a Dios ante el desánimo que imperaba en el pueblo en ese momento. Muestra el juicio de Dios para el pecador, ¿verdad? Como lo hace un buen profeta, pero al mismo tiempo, también como buen profeta, anuncia las bendiciones que llueven sobre quienes se arrepienten y sirven y buscan el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. En otra oportunidad, hace años, yo predicaba en este libro acerca de 7 respuestas, 7 preguntas descaradas, así le había puesto, y 7 respuestas certeras de Dios. Porque es, como notarán algunos, un libro en el cual se pregunta mucho el pueblo, bueno, ¿y en qué? ¿Y en qué te hemos fallado? ¿Y en qué hemos de volvernos? Tan ciegos estaban, ¿verdad? Que no veían bien su condición espiritual. Y bueno, Dios pacientemente le respondió cada una de esas preguntas. ¿En qué? En esto, en aquello, han hecho lo otro, y de esa manera pues les corregía y hacía ver su justicia y su santidad. Hoy predicaremos, ¿verdad? Para enmarcarnos y para ser más entendible, bajo un título: conductas inmorales peligrosas. Conductas inmorales peligrosas. Y básicamente las voy a agrupar en cuatro, ¿verdad? 4 conductas inmorales peligrosas. La primera de ellas, ¿verdad?, es dudar del amor de Dios. Oiga, la primera conducta peligrosa para un creyente: dudar del amor de Dios. En el capítulo 1 de este libro
dice lo siguiente, sus primeros 5 versículos. Profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Yo les he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Y vuestros ojos lo verán y dirán, sea Jehová engrandecido más allá de los límites de Israel. Al nombre de Cristo, te he amado, le dijo el Señor a este pueblo. Y ellos así como con una duda, sí, ¿y en qué nos amaste? Algo así como que no hemos visto tu amor, no hemos visto tu misericordia. Vaya, qué cosa tan peligrosa, ¿eh? Entablar de esta forma una diatriba, ¿no? con Dios, porque es peligroso cuando el pueblo discute con Dios y trata de defender sus actitudes pecaminosas. Eso es algo peligrosísimo para cualquiera que lo haga, para cualquiera, ¿verdad? Más alguien que puede entender la palabra y ha sido instruido, ¿verdad? Con detenimiento y con detalle en la verdad, discutir con Dios, santo en nombre del Señor, y preguntarle, ¿y en qué nos has amado? Yo no he visto el desarrollo de tu amor en mi vida. Esto sucede, el liderazgo lo hemos notado, sobre todo en personas que ciertamente algunas cosas no les han salido bien, ¿verdad? Meten la cabeza por aquí y no les va bien, y meten la cabeza por allá y no les va bien. Y bueno, parece ser una reacción humana muy desdichada, es una reacción muy desdichada del hombre. La culpa es de Dios, la culpa la tiene Dios. Antes de examinarse, antes de verse, antes de saber que lo que está viviendo son las consecuencias de sus actos, las consecuencias de las decisiones que tomó, erradas, tomar su responsabilidad sería lo más sensato, ¿verdad? Si en algún momento esperara recibir de nuevo el auxilio de Dios de una manera más fehaciente, ¿verdad? O su respaldo, o su apoyo en un momento determinado para una circunstancia difícil. Pero no, resulta ser más fácil siempre decir, Dios no me ama, Dios no me abandonó. Algunos, ¿verdad? En algunos pocos casos lo hemos visto, han sentido inclusive a Dios como un enemigo férreo, ¿verdad? Siendo que verdaderamente son pueblo de Dios. Mire, la Biblia dice que aunque la mujer se olvide de lo que dio a luz, Dios dice, yo nunca me olvidaré de ti. O sea, que el amor de Dios por un hijo, por una hija, es tan profundo y es tan sincero que llega a ser más grande que el amor de una madre por un hijo a quien está amamantando. Y vaya que ese es un amor grande. Aquí nadie discute el amor que una mujer, una buena mujer, que una buena madre tiene por un hijo, por una hija, ¿verdad? Que ha llevado en su seno y que le alimenta y que le cuida y que le asea y que lo protege todos los días. Aquí estamos de acuerdo en que ese amor es grande. Pero la Biblia dice que el de Dios es aún más grande que el amor de una madre por un hijo. ¿Ah? Entonces, ¿cómo puede decir alguien dudar del amor de Dios y decirle a Dios, ¿y en qué nos amaste? Dios tiene luego que pasar, ¿verdad?, a responder y decir, bueno, yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Con esto Dios les está diciendo, yo amé a Jacob, tu padre, el patriarca,
de cuya descendencia tú vienes. Yo en ti, pueblo, he establecido una línea, una descendencia de salvos. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y tú estás en esa línea. ¿Cómo me preguntas que en qué te he amado? O sea, les está diciendo en otras palabras lo que es común en el Nuevo Testamento, ¿verdad? La doctrina de la gracia. Está diciendo, pero yo te escogí para salvación. ¿Cómo que en qué qué más quieres que haga para demostrarte mi amor? Y a Esaú y a los edomitas, que son los descendientes de Esaú, que era hermano de sangre, ¿verdad?, de Jacob, que se convirtió en pueblo pues enemigo, distinto del pueblo de Dios, aborreció a Dios y los colmó de males, ¿verdad?, por su bajeza, por sus pecados, los alejó del pueblo de Dios, ciertamente los arruinó, los empobreció, ¿verdad? Y todo ello con la finalidad de exaltar al pueblo escogido, que es el pueblo de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Así que cuidado, iglesia. Esta resulta ser una muy peligrosa conducta inmoral, porque no tiene moral, no tiene asidero, carece de verdad. De ahí viene la palabra inmoral, carece de verdad, carece de sustentación. Y eso es lo que el diablo quiere, hacernos dudar del amor de Dios. ¿Acaso no fue eso lo que él logró con Eva? Cuando Eva toma del fruto del árbol prohibido, ¿qué estaba demostrando ella? ¿Qué logró Satanás en ella? Hacerle dudar del amor de Dios. Porque ya está bien sabido lo que la serpiente le dijo: con que Dios os ha dicho, con aquel sarcasmo, ¿no? Y entonces Eva como que pensó ciertamente, oye, ¿verdad? Dios como que me mintió, ¿verdad? Como que la serpiente tiene razón. Resulta ser que hay algo maravilloso que Dios me lo escondió, entonces yo voy a comer. Dudo de Dios y de su amor, cuando Dios en realidad los estaba amando y protegiéndolos. No coman de eso, disfrutan, vivan aquí tranquilos, ¿verdad? No estén experimentando el mal al desobedecer. O sea, Dios los estaba protegiendo. Ellos no vieron eso. Eva dudó, dijo: no, hay algo más que Dios no me ha dicho. Y eso es lo que Satanás quiere. Y es una táctica repetitiva hasta el último de los días de la iglesia del Señor en esta tierra. Una táctica satánica en contra de la iglesia, en contra del pueblo, hacernos dudar del amor de Dios. Entonces el diablo quiere que veamos las difíciles circunstancias a nuestro alrededor para que digamos: ¿y dónde está Dios? Lo que ello implique, lo que esa pregunta implica. A veces, ¿dónde está Dios? Es: ¿y dónde están mis hermanos? A veces, ¿dónde está Dios? Es: ¿dónde está el pastor? A veces, ¿dónde está Dios? Es, bueno, todo lo que ello implique. ¿Dónde está Dios? Que no me ayuda, que me dejó caer en esto, que permitió que me resbalara. Entonces Dios no me ama. Y por ahí empieza, hermano, una película que puede terminar en un lamentable descarriamiento. Verdaderamente debemos tener mucho cuidado. Dios nos ama, iglesia. ¿Cuántos están conscientes de eso? Dios nos ama, venga lo que venga y pase lo que pase, Dios nos ama. Nunca nos ha dejado, nunca nos ha abandonado, jamás, jamás, nunca. Así que evitemos pues esta primera de las conductas inmorales peligrosas, que es dudar del amor de Dios. La duda es fuerte, ¿verdad que sí? Y más cuando hay una relación, ¿verdad? Donde la gente se entrega a esa relación y a ese amor, y entonces la pareja comienza a decir: pero tú como que no me amas. Y eso se dice una vez y de repente pasa inadvertido, pero y se vuelve a decir, y se vuelve a decir,
y se vuelve a decir, y eso duele. La duda duele. La desconfianza duele. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Debemos tener mucho cuidado. El Espíritu Santo hace morada en nosotros y Él se contrista si llegásemos a dudar del amor de Dios en nuestras vidas. Dios nos ama, hermano. Él está siempre ahí a nuestro lado, siempre. Dios mío, a pesar de las circunstancias difíciles, eso no lo negamos. Dios mío, hay días duros para el cristiano, pero duros, días pero de llanto, noches de desvelo y de dolor los hay. ¿Y qué digo días? Semanas, meses a veces, Dios mío. Pero jamás dudemos del amor de Dios. Jamás hagamos una pregunta tan atrevida como hicieron aquellos. ¿En qué nos amaste? Wow, deberíamos agarrar un papel y un lápiz y ponernos a escribir entonces lo que Dios ha hecho por nuestras vidas. Aún desde antes de nosotros conocerle, aún desde antes de nosotros servirle. Y allí, bueno, a lo mejor recordaremos cosas, santo el nombre del Señor, que nos recordarán, pues que nos harán establecernos en este amor tan maravilloso, hermanos queridos. Pero no dudemos del amor de Dios. La segunda de las conductas peligrosas, inmorales, es menospreciar el servicio a su nombre. Menospreciar el servicio a su nombre. Es decir, tener en menor valor, tener en un precio muy poco, casi que sin importancia, lo que es servirle al Señor con excelencia. Y cuando decimos con excelencia, nos estamos refiriendo en darle lo mejor de nuestras vidas al Señor. De nuestras vidas, no de la vida del otro. Un error que se comete es comenzarnos a comparar, ¿no? Entonces yo me comparo con otro que tiene otros dones, que tiene otras habilidades, entonces yo veo que las mías son más poquitas, ¿verdad? Y entonces yo creo que yo entonces no le puedo servir a Dios. No, es servirle con lo mejor de lo que cada uno tiene. Y allá cada quien, que si es mucho, que si es más, que si tiene 5 talentos, que si tiene 2, que si tiene 1, allá cada quien. Pero usted con lo mejor que tiene. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? ¿Sí? ¿Qué tiene usted en el corral? Porque estos de aquel entonces, líderes por cierto, tenían de lo mejor en sus corrales. Tenían buenas vacas, tenían buenas ovejas, tenían buenos machos, cabríos, tenían, bueno hermano, un ganado, pero excelente, ¿verdad? Como para ofrecerle a Dios su buen sacrificio. Pero Dios se quejó y con toda razón de que lo que le dieron estaba malo. A partir del versículo 6, estamos en el capítulo 1, dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? La respuesta de Dios es esta: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? La respuesta: en que piensan que la mesa de Jehová es despreciable. Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, no es malo. Asimismo, cuando ofrecen el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Al nombre de Cristo. Bueno, creo que la gran mayoría tenemos ya cierta noción de lo que consistía, ¿verdad?, la forma de adoración
en aquel tiempo, la de ofrecer los animales, ¿verdad?, en expiación por los pecados. Y a veces no era, en algunos pocos casos no era ni siquiera para expiación de pecados, sino simplemente una ofrenda de libación, como dice, que no comprendía derramamiento de sangre, ¿verdad?, para también con ello agradar a Dios, adorarle, ofrendarle, ¿verdad?, manifestar agradecimiento. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Pero aquello cayó en una decadencia tremenda, hermanos, y cometieron el terrible pecado de menospreciar el servicio al nombre del Señor, de tener en poco un altar, de tener en poco un talento, de tener en poco una habilidad, de tener en poco un don del Espíritu, lo que sería en este caso, en estos tiempos, de tener en poco, santo el nombre del Señor, hasta congregarse, que es una forma también genuina y sincera de adoración y de devoción al Señor. Menospreciar aquello, eso no nos puede pasar a nosotros, hermanos. Para Dios, lo mejor y con excelencia. Amén, mis hermanos, lo mejor y con excelencia. Mire, sigue disertando, porque es tremendo. Vaya, cuando Dios dice, piensan que la mesa de Dios es despreciable. Analicemos el término. ¿Qué es algo despreciable? ¿Qué le provoca a usted un desprecio? Dios mío, a lo mejor una cucaracha, a lo mejor un gusano, una lombriz. ¿Me está usted entendiendo, hermano? ¿Qué le provoca desprecio a usted? Una comida tirada en el suelo, una bolsa de basura por allá, media abierta y con moscas y gusanos. Eso es despreciable. Entonces, decir que la mesa de Jehová es despreciable, vaya, no es cualquier cosa que se está diciendo, cuando es más bien una mesa, y vamos a ponerlo en el mejor sentido del verbo, codiciable, apetecible, agradable. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Su mesa, su altar, su camino, sus bendiciones deben ser apetecibles y agradables para nuestras vidas, para nuestras almas, pero jamás deben procurar en nosotros o hacer nacer un desprecio por estas cosas. Bien lo advierte por allá también en el Nuevo Testamento: no pisotear ni tener por inmunda la sangre, aleluya, del pacto en el cual nosotros hemos sido santificados, hermanos. Tenemos que guardarnos, tenemos, aleluya, que servir al Señor por su nombre, por lo que Él es, ni siquiera por lo que nos hace en beneficio. Eso viene después, eso es la añadidura. Lo hacemos por lo que Él es, porque Él es Dios y lo merece, y punto, aleluya. Y porque vivimos por Él. Y luego, bueno, si quiere metemos todos los beneficios, la salvación, el gozo, el perdón por la familia, por los hijos, por el matrimonio, por el ministerio. Bendito el nombre del Señor, por la salud que nos ha dado. ¿A cuántos Dios les ha dado salud? Aleluya. ¿Cuánto no hay que en un hospital muriéndose quieren hacer esa transacción con el Señor y no les es dado? Dice el Señor: levántame de esta cama, a 2 horas antes de morirse. Levántame de esta cama, y si tú me levantas de esta cama, yo voy y te sirvo. Aquel moribundo si quiere. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y nosotros entonces, que caminamos, que estamos vivos, que tenemos salud, no podemos menospreciar el servicio a su nombre, hermano. A Dios se le sirve, y se le sirve con amor, con entrega, sin quejas, unos contra otros. En esto ya leíamos los ancianos de la iglesia y deliberados. Miren lo que dice aquí la palabra: no se quejen unos contra otros, ni una queja admite Dios. Dios mío, ni una queja, no se quejen los unos contra los otros, ni una queja. Aleluya, sino oren, dice ahí la palabra, oren
pónganse las manos, confiésense los pecados unos a otros, oren los unos por los otros y serán sanados. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Aleluya. ¿Ah? Pero no podemos menospreciar su nombre, hermano. Mire, hermano, todo cuanto le venga a la mano a hacer por Cristo y que esté avalado por su palabra, hágalo con amor, hágalo con amor. Estos días algunas de ustedes me hablaban que estaban yendo al hospital, ¿verdad? Y con los poquitos recursos que tienen, porque sé que son hermanas pobres, hacían arepas para llevarle a los enfermos también. ¿Okay? Predicaban la palabra, ¿verdad? Primero era la palabra y después metían la mano en un bolso. Toma una arepa. Hermanas pobres. Eso es servir al Señor. Sin a veces estar deteniéndose como otros se detienen, yo no sé, esperando qué. Santo el nombre del Señor, con tanta necesidad que hay. Alabado sea el nombre del Señor. No desprecie nada, hermano, lo que es del Señor. Dios mío, nos ponen a leer, a orar por una ofrenda. Vamos a hacerlo. ¿Ah? Qué bueno encabezar, qué honra encabezar una oración por una ofrenda que va a bendecir a la iglesia y a algunos hermanos pobres de la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Que me pusieron a leer, qué maravilloso. Santo el nombre del Señor. En estos días hice encaramar por allá un hermano nuevo creyente en Los Aires. Estaban de los salones que estaban sucios, creo que nunca se habían limpiado, se nos había pasado por alto. Hermano, súbete allí, limpia esos aires. Lo hizo con amor, porque es para Cristo, es por el Señor, al nombre de Cristo. Nuestros hermanos que están en la puerta, gloria al nombre del Señor. No es ninguna degradación, es una honra estar a la puerta de los atrios de la casa de Jehová. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Ah? Cuando otros están a las puertas de la casa del pecado, cuando están a las puertas y a las rejas de una licorería, usted está en la puerta de la casa de Dios. Una honra, es una bendición. Entonces no podemos en ninguna forma menospreciar el servicio a su nombre, trayendo como aquellos traían el cojo, ¿verdad? Porque es un animal horrible, de una pata más corta que las otras, un perniquebrado, un animal tuerto. No, hermano, para el Señor lo mejor y lo más agradable, lo que es digno de su nombre, de su majestad y de su gloria. Mire usted la tremenda condición tan baja, Dios mío, en lo cual había caído el pueblo del Señor. Dios les había dado lo mejor, ¿verdad? Y a su vez Él pedía lo mejor, pero ellos le traían lo peor de lo que tenían en sus corrales. Esto no debe ser así. Esto los llevó a derrotas, por cierto. Esto los llevó a derrotas en contra de sus enemigos, porque cuando no se honra a Dios, ¿verdad? No se puede esperar entonces la honra de Él en ninguna forma, en ninguna manera. Al nombre de Cristo. Bueno, esta era una palabra dirigida al liderazgo, a los sacerdotes. Hoy es muy bien sabido por nosotros que todos nosotros somos sacerdotes de Dios. Amén. El sacerdote es el que sirve a Dios. El sacerdote es el que está en la tierra sirviéndole al Señor, presentando, pues, abogando de alguna forma, de alguna manera, entre el pueblo y Dios. Gloria al nombre de Cristo. Y hoy en día, ¿cuáles podrían ser estos sacrificios que nosotros debemos darles a Dios? A grosso modo, nuestros cuerpos. Romanos capítulo 12, versículo 2. Presentan sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es el culto, que es la forma de servirle. Culto es servicio, es la forma de servirle racionalmente, es decir, con razón y con toda justicia. También, por supuesto, con nuestras ofrendas, pero eso ya lo vamos a hablar ahorita con más detalle más adelante. Gloria al nombre de Cristo. Sacrificamos también alabanza, ¿verdad? El que sacrifica alabanza me honrará, dice ese hermoso salmo. El que sacrifica alabanza me honrará.
buenas obras, también las almas, santo el nombre del Señor, que ganamos para Cristo, que discipulamos esas personas, ¿verdad? Que quienes nos parece, aleluya, que Dios tiene algo con ellos y que están tocados, aleluya, que Dios tiene sus propósitos con ellos. Bueno, no podemos, aleluya, desatenderles, sino más bien llevarles con paciencia hasta verlos sentados aquí en un banco de esto. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, ¿cuánto cuesta ver un alma aquí sentada? ¿Cuánto costó para que yo me sentara en un banco de eso? A mis 22 años de edad. ¿Cuánto costó? Sí, porque las personas ponemos el intelecto, razonamos por aquí, por allá, criticamos y qué sé yo qué. A veces la distancia. Dios mío, pero para Dios no es imposible. Aquí hay gente de cerca, aquí hay gente de lejos, aquí hay gente estudiado, que no ha estudiado, y Dios la sentó en su casa. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Pero eso cuesta, pero eso es una forma de servirle al Señor, aleluya, buscar un alma. Y todavía hay puestos, vi verdadera, amén, aleluya. Y si se acaban los puestos aquí abajo, pues ponemos más sillas arriba, en el nombre del Señor. Todavía hay puestos para que la gente se siente en el nombre precioso de Jesucristo. Tercera conducta inmoral peligrosa. Mire esto. Es lo que voy a destacar de este capítulo 2. Ser infiel a la pareja. Ser infiel a la pareja. No era cualquier cosa ser sacerdote. No era cualquier cosa ser un líder. Mire, en el capítulo 2, entre los versículos 5 y 7, se describe al sacerdote ideal. El ideal es este, 2:5. Mi pacto con él fue de vida y de paz, las cuales cosas yo le di para que me temiera, y tuvo temor de mí. Este sacerdote respondió, y delante de mi nombre estuvo humillado. La ley de verdad estuvo en su boca, predicaba. E iniquidad no fue hallada en sus labios, no decía groserías ni maldecía. En paz y en justicia anduvo conmigo, caminaba con Dios, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. Hacía la obra evangelizadora y discipuladora. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué le parece este tremendo texto? Bueno, para todos, de manera especial para el liderazgo. De la boca del sacerdote el pueblo busca la ley. Y es así. No debería ser exclusivamente así, pero es así en la práctica. El pueblo está acostumbrado no tanto a leer la Biblia, y es lamentable decir esto, en gran parte, no todo, hay contadas excepciones. No está tan acostumbrado a leer la Biblia como oír de la boca de su pastor o de su maestro la ley. Entonces, esto nos demuestra la gran responsabilidad que hay en el maestro, en el que enseña, en aquel en quienes, para bien o para mal, alguien ha puesto sus ojos para oírlo, para seguirlo, para imitar su ejemplo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Porque el pueblo de su boca va a esperar la ley, y lo que diga marcará a esa persona. Lo que diga lo irá persuadiendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y va formando su criterio, va formando su doctrina y va formando su carácter. Santo el nombre del Señor. Mire, tremendo. Una vez Dios nos habló en una reunión de pastores. Antes de comenzar la reunión, Dios lo que nos dio fue palabra. Y levantó un siervo, gloria al nombre del Señor, y nos predicó 15 minutos aquí. Qué sabroso. Y nos decía esto que estamos aquí resumiendo. Pastores y maestros y predicadores, de tu boca el pueblo buscará la ley. A su nombre. A lo mejor no van a leer la Biblia,
pero se van a sentar a escuchar cuando tú hables, cuando tú digas, cuando tú enseñes. Santo el nombre del Señor. De todas maneras, animamos siempre al pueblo a leer la palabra, a ser estudiosos del libro, escudriñadores de la palabra de verdad. Pero fíjese, este es pues el carácter de un verdadero sacerdote, que Dios llamó a paz, que Dios llamó a vida, que predicaba, que sacaba del lodo cenagoso al pecador, que tenía temor, que le servía. Aquí lo presenta, pero luego, a partir del versículo número 14, viene la reprimenda, ¿verdad? Que es la causa de nuestra tercera condición inmoral, que dice ser infiel a la pareja. Dice 2:14, más diréis, ¿por qué? La respuesta de Dios: porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? No sé cuántos entienden esta pregunta, ¿verdad? No sé cuántos la entienden. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿No te unió él con tu mujer? ¿No te unió él con tu esposo? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guárdense pues en su espíritu y no sean desleales para con la mujer de su juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que Él aborrece el divorcio. Él aborrece el repudio y aborrece al que cubre de maldad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guárdense pues en su espíritu y no sean desleales. ¿Cuántos levantan la mano y alaban el nombre del Señor? La clave aquí está, como muy bien lo recalca varias veces: guárdate en el espíritu. Es un pecado de la carne, ciertamente la infidelidad, pero que nace del espíritu, de un espíritu de desobediencia, de un espíritu desvelado, de un espíritu en rebeldía. Guárdate en el espíritu, busca a Dios, quédate tranquilo, lucha y batalla, vela, guárdate en el espíritu y no sean desleales para con la mujer de tu juventud. Apliquemos esto también, ¿verdad?, para el género femenino. Guárdate en tu espíritu y no seas desleal para con el hombre de tu juventud. Al nombre de Cristo. Sí, Señor, el de la juventud. A veces uno se pone a recordar esos amores. ¿Cómo fueron esos amores? Románticos, ¿verdad? Seguramente. Dios mío, a veces es bueno recordar esos amores. Gloria al nombre del Señor, pero con sobriedad. Amén. Recordar, Dios mío, hace 30 años, hace 20 años, 10 años en mi caso. Bueno, 10 años de casado, más 2 de novio, 12, ¿verdad? 12 años atrás o 15 años atrás. Wow, eso es una fuerza. Aquella pasión, aquel amor. Era una fuerza maravillosa, mis queridos hermanos. Qué lindo es el amor. Dios mío, pero qué cosa tan terrible. En verdad debe ser una desdicha, debe ser una tragedia muy grande, mis hermanos, ¿verdad? Y perdóneme si alguien pudiera sentirse afectado por esto, ¿verdad? Lo que estoy es pensando en voz alta. Qué desdicha y qué tragedia debe ser perder eso, ¿no? En algún momento, que eso se vaya, que eso se fume, Dios mío, yo oro al Señor para que la llama se mantenga encendida. Casado, casada, ora a Cristo
para que la llama se mantenga encendida. Ora y haz lo que sabes que tienes que hacer, hombre. Y haz tu mujer lo que sabes que tienes que hacer. Amén. Para que la llama se mantenga encendida. ¿Qué hace uno para que una vela no se apague? La pones a la orilla de la ventana donde sopla el viento. ¿Me estás entendiendo? Haz lo que tienes que hacer para que la llama se mantenga encendida. La ponemos debajo del fregador la vela a que le caiga el agua para que se apague. Si es que quisiéramos que se mantenga encendida. Ahora, si queremos que se apague, vamos a echarle un tobo de agua encima. Si queremos que si se quisiera que eso se acabe, bueno, vamos a ponerla a la orilla de la ventana donde pasa el ventarrón. Vamos a ponerle una gran vasija encima que consume el oxígeno y se apague. Creo que está en nosotros el que ese pacto se mantenga vigente. Está en el hombre, está en la mujer. Decidir a dónde pone esa llama. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Porque no era cosa fácil lo que esta gente estaba haciendo, que también lo denuncia Nehemías, que también está en Esdras capítulo número 9. Habían tomado mujeres que no les eran propias. Bueno, estos excedieron en que no solamente que las tomaron, sino que repudiaron a las suyas, a las judías, se divorciaron de ellas con la intención de casarse con otras mujeres. Podemos imaginar la indignación de Dios, porque se trataba nada más y nada menos de las personas de cuya boca el pueblo tenía que buscar la ley. Eran esos los que estaban haciendo esas cosas, hermano. Lamentablemente hoy corren por allí algunos malos testimonios, ¿verdad? Terribles, que han desolado iglesias, congregaciones, hasta grandes. Me parece que no han pensado bien lo que están haciendo, ¿verdad? Y bueno, nosotros dejamos eso a Dios, porque la palabra dice que a los adúlteros y a los fornicarios, ¿quién los juzga? Los juzga Dios. Los juzga Dios. Nosotros como hombres hacemos lo que tenemos que hacer, administrando en el nombre del Señor algunas medidas que se administran, pero eso lo juzga Dios, el que escudriña los corazones. Hermanos, pero no podemos ser desleales con la mujer. Hermana, no podemos ser desleales con los hombres que estuvieron con ustedes y con nosotros en nuestra juventud. Amén. Ese matrimonio tiene que permanecer. En el tiempo ese matrimonio tiene que permanecer. Sea bendito y glorificado el nombre de Cristo. Hasta que el Señor venga, hasta que parta, aleluya, cualquiera de los dos, y con llantos lo entierre, aleluya, y luego él persevere para verse de nuevo. Pero mientras vivan los dos, ese pacto está vigente. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? A veces vamos, me parece que vamos a una boda y vamos a un matrimonio y vamos muy light, no sé, pendiente de la pinta, pendiente de la corbata, pendiente de la decoración, pendiente que el faralao de la mesa, pendiente de cómo quedó la torta. Pero lo más importante allí es el pacto que se está haciendo. Es un pacto de amor. Eso es lo más importante. Pacto de protección, pacto de cuidado, pacto de asistencia, pacto de abrigo, de amistad también, porque en el matrimonio hay amistad en su más elevada expresión. Eso no lo podemos olvidar. Eso que lo dicen tan rápido en la prefectura, eso debería tardarse un poquito más. En la prefectura lo dicen tan rápido, hermano, que si uno no tiene la cámara lista, no te da tiempo a tomar la foto, pues. Rápido, eso leen eso rápido, claro.
por lo acostumbrado que están ellos, ¿verdad? A hacer eso, lo hacen de forma mecánica, ¿verdad? Pero no, eso no es así. Eso no es así de tan rápido. Eso tiene que permanecer allí, en el corazón. Tiene que permanecer allí. La llama tiene que permanecer encendida. No hay divorcio en Cristo. No lo hay. Y por caprichos, menos. No lo hay. La palabra es muy clara. Gloria al nombre del Señor. La palabra es muy, muy clara al respecto, ¿verdad? Tenemos una posición muy firme en ese sentido. Defendemos el matrimonio. El matrimonio es de Dios, hermano. El matrimonio es de Dios. Lo que sí le decimos, por favor, a todo aquel que quiera casarse, a todo aquel que quiera una compañera de vida, que quiera un compañero de vida, lo que sí le decimos siempre es: asegúrese de ir en la voluntad de Dios. Asegúrese de no equivocarse, porque Dios ha elegido una sola para usted. Dios no tiene una, ¿cómo llaman esto? Un turno al bate, no. Dios ha elegido uno solo para usted. Uno solo. Dios. Ahora, si decimos el hombre, bueno, el hombre eligió 2, el hombre eligió 3, las puso por jerarquía. Primero voy con esta, después le echo plomo a la otra, después cargo las baterías con la otra, tiro la escopeta para otra vez. Bueno. Y lo igual la mujer. Pone 2, pone 3, pone 4 en la lista. Pero Dios elige una sola. ¿Cuál es nuestro deber como cristianos? Tener la misma visión de Dios. Que yo elija la misma que Dios eligió para mí. Hermano, usted descansa en el nombre del Señor. Entonces, mucho cuidado. Ahora bien, porque alguien preguntará, o sea que yo me equivoqué. Alguien dirá, con razón fue que yo me equivoqué. Si alguien piensa que ese es su caso, no hay salvedad para usted en ese sentido. ¿Oyó? No la hay. Esa es su esposa. Hace pocas semanas yo predicaba aquí, ¿verdad? Algo de eso me referí. Y bueno, esa fue la que usted eligió. Ese fue el que usted escogió, al nombre de Cristo. ¿Y qué vamos a hacer? Ámelo, quiéralo, sopórtelo, asístalo, ayúdelo. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Porque no hay reposición. No hay reposición. Inclusive cuando uno le aplica pues un poquito el sentido común a esto, nos está dando a entender, cuando dice la mujer de tu juventud, dando a entender que le está hablando a hombres ya con cierta edad, ¿verdad? Está hablando con hombres con cierta edad, ¿verdad? Un treintón que se casó joven, un cuarentón, un cincuentón y más. Era y es la mujer de tu juventud. ¿Cómo es que dice Proverbio? Mire, Proverbio es fascinante para este tema. No tenemos tiempo para irnos a Proverbio, pero Proverbio es fascinante. Capítulo 3, capítulo 5, capítulo 6. Le dice al hombre que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. ¿Entendió eso? Que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Ah, bueno, cuando recién casado apenas le pasaba esa mano por ese cachete, bueno, sabroso. Ahora él quiere, ¿verdad?, hacer lo mismo. Y como trabaja la mecánica, como viene de la calle, como trabaja la albañilería, entonces la señora como que brinca y dice: no me pases tus manos sucias. Que sus caricias te satisfagan. La pareja tiene que ir amoldándose, inclusive a su edad, ¿verdad que sí? Eso está como en el vestir. Dios mío, uno tiene que vestirse de acuerdo a la edad. Una vez les comenté que yo quedé asombrado, una vez que pasé por un barrio, ¿verdad? Y vi una señora cuya cara me decían 83 años, ¿no?
¿verdad? Con una licra arriba y una licra abajo, hermano. La persona tiene que vestirse de acuerdo a su edad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Siempre con un distintivo, tanto en el joven como en el anciano. Decoro, pudor y modestia. No es que joven minifalda, vieja falda larga. No, nadie me malinterprete. Nadie me malinterprete. Nadie me malinterprete. Decoro, pudor y modestia. Joven, pinturita, vieja, ya no hace falta. No, tampoco. En el matrimonio, como que debe pasar lo mismo, ¿verdad? El matrimonio lleva sus etapas, ¿verdad? El ímpetu, la pasión, la fuerza, ¿verdad? De la juventud, de los recién casados, ya no será la misma pasados unos 40 años. Pero en cuanto al amor, debe estar intacto. Debe estar intacto. Ya tendrán otras rutinas, santo el nombre del Señor, con hijos grandes, con nietos grandes también. Tendrán otra rutina al pararse, que no era la misma rutina de cuando 5 años de casado, pero se van adaptando, ¿verdad? Y eso se aprecia. Hermano, para los que estamos casados, vamos a apreciar el matrimonio, vamos a apreciarlo. Me ha tocado, Dios mío, decirle a algunos hermanos, así como que cuando se le agarra a alguien por la pechera y dice, reacciona, ¿qué estás haciendo? ¿Tú quieres quedarte solo? Si quieres quedarte solo, sigue haciéndolo así. ¿Te ves solo de aquí un tiempecito? ¿Quieres que te dejen? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? A veces toca decir esa cosa. Aviva la llama, aviva el amor, gloria al nombre de Cristo. Conserva lo que Dios te ha dado, aprécialo, valora, aleluya, ese amor, ese matrimonio. Dígame si hay hijos. Bueno, matrimonio con hijos, maravilloso también. Ha retoñado eso también y el amor se refleja también en esos pequeños. Entonces, no, hermano, no debemos en ninguna manera, ¿verdad?, caer como en lo que cayeron ellos, en que se divorciaban de sus esposas judías, ¿verdad? Se casaban con mujeres paganas, traicionaban a sus mujeres, traicionaban a sus familias, por ende, y a todo, pues, aquel, aleluya, que participó en esa bendición. Entonces, tengamos mucho cuidado, porque Dios aborrece el divorcio. ¿Cuántos están conscientes de esto? Nos preocupamos mucho en orientar a las nuevas parejas siempre en este punto, ¿verdad? Nos orientamos, nos enfocamos mucho en orientarlos en este sentido, que en el Señor no debe haber divorcio, no debe haber rompimiento entre el pacto de Dios, el hombre y la mujer, porque es un pacto entre Dios, el hombre y la mujer. Amén, mis hermanos. Gloria al Señor. Bueno, si nunca está de más, en verdad, hacer un repasito para el matrimonio, ¿verdad? Nunca está de más, nunca. Gloria al nombre del Señor. Bueno, si alguien tiene una duda de algo, ya sabe que siempre estamos a la orden en consejería pastoral, porque a veces hay que poner atención a unos casos, a veces hay que poner atención a algunas circunstancias específicas para poder orientar, para poder dar el consejo, que no lo podemos dar públicamente desde aquí. La cuarta condición pecaminosa o inmoral peligrosa es carecer de piedad. Carecer de piedad. ¿Por qué carecer de piedad? Dios mío, faltarle a alguien el amor, faltarle a alguien la misericordia, faltarle a alguien la compasión en cuanto a las cosas de Dios es terrible. Y esto lo decimos principalmente por lo que el capítulo número 13 de Malaquías, a partir del contexto que se halla del versículo 6, en donde leímos, nos dice en cuanto al pago de los diezmos. Dice, porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob,
no habéis sido consumidos. Bueno, aquí lo que habla es de la misericordia. Cuando Dios dice yo no cambio, por cuanto no cambio, no los consumo, está diciendo no cambio en misericordia, ¿ves? Tengo misericordia, tengo compasión de ustedes, a pesar de sus rebeldías, a pesar de sus faltas, los he soportado, ¿verdad? Los he aguantado con la esperanza de un cambio en sus almas. Ok, pero eso no detiene el reproche, ¿verdad? Que a continuación dice, en el capítulo 3, versículo 8, dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta, Siempre me gusta que respondamos esta pregunta. ¿Quiénes piensan que el hombre puede robar a Dios? ¿Quiénes piensan que sí? Lo dicen con timidez algunos. La respuesta es sí. El deber ser es no. A veces lo que viene, ¿robará el hombre a Dios? No, Él es Dios, nadie lo roba. No, sí lo roban. Sí lo roban. Y es lo que especifica aquí la palabra. En vuestros diezmos y en vuestras ofrendas. Ajá, aquí en la Biblia. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Mire cómo era la nación toda. O sea, Dios mío. Entonces no era solamente el liderazgo. El liderazgo eran estos sacerdotes que estaban divorciando a sus mujeres, que estaban trayendo lo malo para el sacrificio. Pero el pueblo, que era el que traía el diezmo, también fallaba al nombre de Cristo. También fallaba. ¿Y por qué le hemos puesto este punto, carecer de piedad? ¿Para qué era el diezmo en aquel tiempo? Para sostener el culto en la casa de Dios, para mantener siempre la lámpara encendida en la casa de Dios y más específicamente aún para sostener a la familia y a los hogares de los sacerdotes y de los levitas. Entonces, porque a ellos no se les había dado tierra, ¿recuerdan? De entre todas las tribus, a todos se les dio tierra. Neftalí, Dan, Aser, Judá, Benjamín, a todos ellos se les dio tierra. Pero en cuanto a Leví, Dios dijo, no le den tierras. Ellos no van a tener tierra. Los demás, o sea, todas estas tribus cultiven esa tierra, sean pescadores, labrenla, coman de ella. Leví va a comer del culto. Leví va a comer del servicio de la casa del Señor. Ellos no van a tener tierra, ellos no van a tener casa. Vivían hasta en la casa misma de Dios, imagínense usted, ¿verdad? Sus hijos, sus nietos, todos dependían del servicio, ¿verdad? Que prestaban sus padres, sus antepasados. Si el pueblo dejaba de llevar los diezmos a la casa del Señor, ¿quiénes sufrían? Miles y miles de personas que dependían de ese diezmo, que dependían de esa forma de mantenimiento, ¿verdad? Yo no quiero establecer como una relación entre, bueno, por eso fue que ellos se fueron al pecado. No, yo no voy a decir eso, ¿verdad? Bueno, los empujaron a trabajar, los empujaron a hacer lo malo. No voy a decir eso, pero aquí habla de una corresponsabilidad. Así como los sacerdotes se fueron a buscar mujeres impías, el pueblo dejó también de hacer lo mismo. Claro. Hay algo que leí en los comentaristas que yo siempre lo he pensado también, ¿verdad? Conforme camina el liderazgo, así camina una iglesia. Así camina una iglesia. Esto es un espejo para uno. Esto es un espejo para uno. A veces estamos contentos porque se ven algunas cosas muy buenas y maravillosas, qué bien. Pero a veces andamos un poquito preocupados y apesadumbrados, y entonces uno tiene que revisarse uno mismo. Es que yo no dije esto, es que yo dije aquello, es que yo he dejado de hacer esto, es que yo he dejado de animar a la iglesia. ¿Me están entendiendo? Conforme camine una iglesia, en sentido general, ¿verdad? Hay ciertas cosas pues que no aplican para esto, pero en sentido general, conforme camine una iglesia,
camina el pastor, el líder, así camina una iglesia. Al nombre de Cristo. Usted no ve que usted conoce alguna ovejita de otra iglesia y usted le pregunta: ¿y quién es tu pastor? Fulano de tal. Ay, con razón, mire, es que eres igualito a él, a tu pastor, a su nombre. Hablas como él. Con razón piensas así. O sea, se identifican con su liderazgo. Al nombre de Cristo. Así que bueno, mucho cuidado, amén, en el nombre del Señor. Con el buen testimonio. Entonces, carecer de piedad. ¿Ah? Bueno, vamos a decir algunas cosas. Respecto a esto. Cuando un creyente cae en cierta frialdad espiritual, seguramente le veremos fallar en la mayordomía, ¿verdad? En el tema de la mayordomía. La mayordomía es que nosotros administramos los bienes de otro, los bienes del Señor. Entonces, bueno, comenzamos a fallar en la mayordomía del cuerpo, comenzamos a fallar en la mayordomía de los talentos, pero también comenzamos a fallar en la mayordomía de los fondos, de los dineros, ¿verdad? Porque diezmar y ofrendar, yo he entendido que es una cuestión de fe. ¿No cree usted, hermano? Eso es fe. Es una obediencia de fe, ¿verdad? Cuando esta se pierde, pues aquello viene abajo. Santo el nombre del Señor, como cayó aquel pueblo. Entonces, dice la palabra en Salmo 116, 12, una pregunta, dice: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios hacia mí? ¿Qué pagaré? Oiga la pregunta, entonces quiero darle la respuesta inmediatamente. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios que ha hecho por mí? No es diezmos y ofrenda. Nada. La respuesta es nada. Eso es lo que quiere arrancar el salmista de esa pregunta. No se trata de pagarle a Dios, y eso es lo que yo quiero en primer lugar establecer en cuanto al diezmo y la ofrenda. No es que Dios esté en bancarrota y entonces Él necesita mi dinero para Él financiar su obra. Finalmente lo hace así, pero no es porque esté en bancarrota. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Es que Él está probando nuestra fidelidad. Él está probando nuestro amor y nuestra fe hacia su nombre. Cuando se diezma, se está diciendo algo así como que: Dios mío, yo dependo de ti. Mi casa depende de ti. Mi bienestar, mis comodidades, muchas o pocas, dependen de ti. Eso es lo que se le está diciendo a Dios cuando se diezma. Amén, mis queridos hermanos. A su nombre. No es el diezmo tampoco un asunto de regatear con Dios. Que uno va ahí al centro y está regateando con alguien un precio y está regateando. No, el diezmo tampoco es para regatear. El diezmo es una cuestión de fe y de una obediencia de amor al Señor que no podemos perder en ninguna forma. Por eso respondemos a la pregunta de Salmo 116, 12: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios hacia mí? Nada. Diezmo y ofrenda es honrarlo. Como yo más temprano les recordé el proverbio como un mandamiento: honra a Jehová con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces no es tanto, ¿verdad?, como un pago a Dios, como un regateo a Dios, como un Dios que está pidiendo dinero porque está quebrado. No, como una honra. Voy a honrar a un Dios que vela por mí. Voy a honrar a un Dios que me cuida. Voy a honrar a un Dios que me guarda, que me suple. Santo el nombre del Señor. A un Dios que además tan bueno y tan misericordioso es, que con ese dinero que reúne, ¿verdad?, el poquito de cada uno, que es el 10% de cada uno, el poquito de cada uno,
hace su obra, porque sí la hace, porque sí la hace. Gloria al nombre del Señor. Y bueno, yo hablo por esta iglesia, como siempre digo yo, no puedo hablar por las demás, ¿verdad? Pero yo hablo por la familia Vid Verdadera. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y es una gran bendición. No podemos robar a Dios. Además del diezmo, administramos como mayordomos, ¿verdad?, las ofrendas, que tienen una distinción del diezmo, ¿verdad? La ofrenda, el diezmo prueba la fidelidad. La ofrenda prueba la generosidad. Amén, mis hermanos. No se les olvide esto. El diezmo prueba la fidelidad. ¿Ve? Cuando usted sacó su cuenta y usted dijo es tanto, y eso va al sobre, bueno, su fidelidad allí fue probada. La ofrenda sigue siendo, a pesar de tantos años, hermano, sigue siendo muy desconocida todavía en su práctica sincera por la iglesia. La ofrenda prueba la generosidad. Porque el diezmo tiene un límite, una medida, ¿sí o no? ¿Cuál es la medida del diezmo? Y la ofrenda también tiene un límite, su generosidad y la mía también lo tiene. Lo que pasa es que aquel es por ley y no podemos dar más. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? En cambio, en la ofrenda es probado el corazón piadoso de la iglesia. El que entiende, como dice 1 Corintios capítulo 16, que es según Él nos haya prosperado. A ver, vamos a leerlo. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, fíjese como hoy domingo, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Porque Pablo llegaba luego y con una comisión de hermanos iba y repartía todo lo que se había recogido para los más necesitados de la iglesia. Al nombre de Cristo. Número 1, en cuanto a ofrenda es según haya prosperado, mis queridos hermanos, según haya prosperado. Por eso, Dios no pide más del que no tiene, porque Él sabe en cuánto ha prosperado cada quien. Al nombre de Cristo. Los que trabajan por semana, los que trabajan por zafra, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita para el comercio viene una zafra, póngale usted en este final de año. Bueno, se supone que va a tener una bendición, ¿verdad? Va a haber una prosperidad. Y sepa usted, querido hermano y querida hermana, que Dios esperará probar su corazón generoso, al nombre de Cristo. Pero ¿qué hacemos nosotros con la ofrenda? Generalmente hemos tenido esta actitud con la ofrenda. Tengo un precio para la ofrenda, ¿verdad? Por decirle algo, mis 10 bolívares, esa es mi ofrenda. Y resulta ser que hay semanas donde Dios me ha prosperado más, al nombre de Cristo, pero igualito yo sigo dando los 10 bolívares. ¿Ve? Y en la semana que viene Dios me prosperó más todavía y yo sigo dando los 10 bolívares. Recuerde que la ofrenda va a prosperar, va a probar su generosidad, y la ofrenda según la Biblia es según usted haya prosperado. Por eso Dios no le va a decir nada a nadie, ¿verdad?, que dé una poca cantidad de una ofrenda, si Dios sabe que no tuvo una buena semana, al nombre de Cristo. Pero Dios sí va a estar pendiente de aquel que, habiéndolo Él bendecido, ¿verdad?, no se procuró en manifestarlo en agradecimiento con una mejor ofrenda para Él. Santo el nombre del Señor. Voy poco a poco porque esto hay que decirlo así, mis hermanos. Siempre, cada vez que los enseñamos, siempre hay quienes lo oyen por primera vez o no lo habían entendido así, no lo habían visto así. También en Corintios, pero en su segunda carta, capítulo número 9, 6 al 8, dice otro principio en cuanto a la ofrenda.
el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Ve? Es algo voluntario. Es algo voluntario, ¿verdad? Esto no se puede decir del diezmo, por ejemplo. Del diezmo no se puede decir, cada uno diezme conforme propuso en su corazón. No. Cada uno diezme conforme la ley lo manda, la ley de Dios, al nombre de Cristo. Esto es nada más para ofrenda. Cada uno ofrende como propuso en su corazón. Es un principio de la ofrenda. Eso se piensa, Eso se piensa. ¿Cuán generoso voy a ser hoy? Por ejemplo. Entonces dice, pues recomienda la Biblia, dice, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama ¿a qué tipo de dador? El dador alegre. Y poderoso, y hay una promesa, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Bueno, y en otras partes de la Biblia también el apóstol manifiesta, ¿verdad? Que la ofrenda abunda en acciones de gracia. Ahí está un poquito más adelante. Abunda en acciones de gracia para con Dios. Al nombre de Cristo. Porque lo que quiere decir el apóstol, si alguien da una ofrenda y con esa ofrenda se compró una comida para alguien y se le lleva a esa persona esa comida a su casa, ¿qué va a decir esa persona, verdad, cuando se le pongan esas bolsitas en la mesa de su casa? ¿A quién le va a dar las gracias? Va a decir, gloria a Dios, gracias Señor. Lo dice ahí ese mismo capítulo más adelante. La ofrenda hace que la iglesia abunde en acciones de gracia para con Dios. Amén, mis hermanos. Este es lo importante que es la ofrenda. Pero la iglesia tiene más claro lo que es el diezmo, ¿verdad? Porque es fijo, ¿verdad? Ahí no nos prueba Dios generosidad, ni medida, ni voluntad. Pero sí lo es respecto a la ofrenda. Amén, mis hermanos. Estemos muy pendientes de esto en el precioso nombre de Jesucristo. Bueno, ¿qué consecuencias trae? Y con esto cierro el punto. ¿Qué consecuencias trae la infidelidad en el diezmo y en la ofrenda? Saco roto, como dice Ageo. A ver si lo consigo por aquí. Ageo, en su capítulo número 1. Se me perdió Ageo, que es chiquito. Aquí está. Ageo, en su capítulo número 1, versículos 5 al 11 dice: Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten bien sobre sus caminos, porque siembran mucho y recogen poco, comen y no se sacian, beben y no quedan satisfechos, se visten y no se calientan, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: mediten sobre sus caminos, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová, porque buscan mucho y hallan poco, encierran en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de ustedes corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, una tragedia, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de las manos. Al nombre de Cristo. Diezmar y ofrendar es también un acto de agradecimiento por la salud, por la fortaleza y por la habilidad, por la destreza, por la pericia que Dios nos ha dado en esa arte, en ese oficio, en esa profesión.
Mi deber como pastor siempre lo hago, ¿verdad? Siempre lo hago. Mis hermanos me conocen, ¿verdad? Que siempre hago esto. Nunca he tenido temor ni pena de hablarle a la iglesia de diezmos y ofrendas. Nunca, gracias al Señor, ¿verdad? La gloria es de Él. Porque sé que a otros pastores les ha costado mucho siempre y tienen que invitar a gente de afuera para que les hable de eso, porque ellos sienten pena. Yo no. Gracias a Dios, porque sé cuánto esto bendice a la iglesia, ¿sí? Sé cuánto la correcta aplicación de estos principios bíblicos ayuda a su casa, hermano, y ayuda a su hogar. ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Oye, en esto consiste la verdadera prosperidad. ¿Alguien está pensando en prosperidad? Es esto. Tan sencillo como esto. No es llamar a nadie, ni levantar el teléfono, ni enviar una cuenta. Eso no. Es esto, es cumplir con esto, hermano querido. Esto es la verdadera prosperidad. Porque ¿qué pasa según dice Malaquías capítulo 13, un poquito más abajo del versículo 8? ¿Qué pasa cuando no se diezma o se está fallando en las ofrendas? ¿A quién tenemos por inquilino en la casa? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El devorador. Así se llama ese demonio que disipa los bienes. Que disipa los bienes cuando el creyente no es fiel en diezmo y en ofrenda. Come. Y es que Ageo lo describe muy bien. Ageo dice: trabajan mucho, pero yo no veo que progresan. Al nombre de Cristo, qué cosa, ¿verdad? ¿Alguien quiere progresar? Diezme y ofrende. Buscan mucho, dice, pero yo veo que encuentran tan poquito. Porque es que en las matemáticas de Dios, por ejemplo, 900 es más que 1000. Oiga esto. En las matemáticas de Dios, 900 es más que 1000. Porque ese 1000, vamos a ponerlo como un dinero no diezmado. Ese 1000 está completico. 900 mandó 100 para acá. Amén. Y le quedó 900. Pero en las matemáticas de Dios, ese 900 es más que 1000. Dos personas se ponen a hacer lo mismo con ese dinero y le rinde más al de 900. Porque es un dinero que tiene una cobertura. Porque es un dinero que ya está agradecido a Dios. Es un dinero que ha honrado ya a Dios. Es un dinero, aleluya, que le ha dicho a Dios: yo dependo de ti. Y rinde más. Eso lo hemos visto, pero hasta la saciedad en este camino. Las matemáticas de Dios. Así que no nos dejemos, Dios mío, seguir minando por este diablo, por este demonio que dice: tienes necesidad, no lleves eso para la casa de Dios. Dios sabe. Seguimos con el Dios sabe. Dios sabe tu causa, Dios sabe tu caso. No, hermano, no caiga en esa trampa. ¿Por qué va a acarrear maldición para su casa? Porque eso es lo que pronuncia el versículo 7. ¿Por qué acarrear maldición sobre la casa, sobre la cocina, sobre el carrito, Dios mío, que no termina de arrancar, que no termina de prender? ¿Cuántos alaban el nombre de Cristo? Bendita la gloria del Señor. Mire, usted puede ver la casa de alguien que diezme. Véale su cocina. Si le dejan, ¿no? Es un caso hipotético que yo le estoy diciendo. Si usted pudiera abrir sus alacenas, véalo. Con todo y lo que cuesta ahorita conseguir todo ese poco de cosas. Mire cómo Dios tiene al de la casa que diezma. Mírelo. E imite su fe. Imítelo. En diezmar y en ofrendar generosamente para la causa del Señor. Porque hay algo que yo no puedo hacer como pastor. Hay algo que usted, profeta, no puede hacer. Hay algo, usted, maestro, usted, predicador ungido de Jehová. Hay algo que usted, ni yo, ni nadie puede hacer: reprender al devorador. La Biblia dice
que el único que lo reprende es Dios. Yo mi garganta echará sangre diciéndole al Señor que se lleve ese devorador, que no le deja la nevera tranquila a este hermano, ¿verdad? Que no le hizo que se le quebrara la pata de la cama. Yo puedo echar sangre y fuera, y te reprendo, y fuera, y hablo lengua. Eso lo reprende es Dios. ¿Cuándo? Cuando el creyente se pone a cuenta. Cuando el creyente se pone a cuenta, eso es automático. Sale y se va. Y viene de nuevo la prosperidad a esa casa. ¿Cuántos han experimentado eso? Así, de corazón. ¿Ah? Creo que una gran mayoría alguna vez ha fallado en el diezmo, ¿verdad? Esto no nos debe dar hoy pena, ¿verdad? Si alguien pasó por eso, pero sabe que lo que estamos diciendo es verdad. ¿Ve? Entonces acomodarse, hermanos, en ese sentido y no estar careciendo de piedad. Al nombre de Cristo, hermanos, no debemos sentirnos mal ni desalentados si Dios nos corrigiera en estas áreas. Más bien debemos sentirnos muy agradecidos. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿O no agradece usted a alguien que viene y le da un buen consejo? ¿Ah? Y le hace ver algo que usted no estaba viendo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Mire, le voy a recordar un hermoso texto en Salmos 94, 4 versículos, 12, 13, 14 y 15 del Salmos 94. Oiga esto, siéntase bienaventurada y siéntase bienaventurado. Bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes. Mire el propósito, para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío, el que carece de piedad, se cava el hoyo. Porque no abandonará Jehová a su pueblo. ¿Cuántos dicen amén? Ni desamparará su heredad, sino que el juicio será vuelto a la justicia, y en pos de esa justicia irán todos los rectos de corazón. Amén, mis queridos hermanos. Así que démosle la gloria a Dios por estas cosas. Aleluya, todos, inclúyame a mí, somos corregidos en estas cosas porque Dios nos quiere librar de la aflicción. Dios le bendiga, Dios le guarde. Y esto ha sido Conductas Inmorales Peligrosas.